Comienzo a grabar. Ok, doña Flor, el micrófono es tuyo. Bueno, pues hoy les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este documento que es maravilloso, es sensacional. Y es un gusto, como cada jueves, estar aquí en familia, en unión, todos aprendiendo de nuestro muy amado maestro, que siempre lo repito, pero es en verdad, entre más lo conocemos, más lo admiramos, lo respetamos y lo amamos. Y este documento es muy, muy lindo. Preparen la caja de Kleenex, por favor, porque es también muy emotivo. Y bueno, para nuestra oración del día de hoy, le voy a ceder la palabra a nuestra querida Ángela, que hoy está a cargo también del documento. Adelante, Ángela, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Como yo no cierro digamos, esta lectura, sino que la cierra otra persona, yo hoy quiero darle el agradecimiento de antemano al equipo tan lindo que me acogió, que fueron Flor, Carlos García, Rita Salta y Luis Fontecha. De verdad, mil agradecimientos, he aprendido mucho de ustedes y la colaboración que me prestan es inmensa. Mil y mil gracias por ese trabajo tan lindo. Bueno, Jesús, Padre lindo, sin falta de respeto, quiero decirte, amigo, gracias por todas las enseñanzas que nos has dejado en el transcurso de el estudio y la lectura de cada uno de los capítulos, de cada uno de los documentos que nos enseñan tu vida, que nos muestran lo que has hecho, que nos dicen cuál es el camino para llegar al Padre Universal. Gracias porque en este grupo has hecho de nosotros una familia de amor, de conocimiento, de sabiduría, de apoyo. Gracias, Jesús, por permitirnos seguir cada una de tus enseñanzas, por mostrarnos que el Padre es amor, que nosotros debemos ser amor, por enseñarnos que debemos amar a todo el universo, a todo, porque somos más una molécula de este universo que otra cosa. Gracias a todos los presentes, a los que están hoy y a los que estarán mañana. Gracias, Jesús lindo, gracias, hermano, padre, maestro, y gracias a todos los que están en este momento. Te entregamos esta lectura y este documento del día de hoy con tu guía para que nos abras el conocimiento a entender cada una de las palabras que le dices a cada uno de los apóstoles y a nosotros que también tratamos de ser tus apóstoles y tus seguidores. Gracias, así sea. Amén. Amén. Muchas gracias, Angelita. Bueno, pues empezamos. Si Carlos nos hace el favor. Carlos ha hecho un trabajo maravilloso en este documento y vamos a iniciar. Asumo que ya lo ven todos. Sí, señor. Me dicen cuando lo vean. Ok, Sí, se perfecto. Bueno, este es documento, el documento 181 que lleva por título Las advertencias y admoniciones finales. Ok, entonces iniciamos nuestra lectura diciendo lo siguiente. Después de la conclusión del discurso de despedida a los 11, Jesús conversó casualmente con ellos y recordó muchas experiencias que se referían a ellos como grupo e individualmente. Por fin, estos galileos estaban empezando a darse cuenta de que su amigo y maestro iba a dejarlos y su esperanza se aferró a la promesa de que después de poco tiempo, él nuevamente estaría con ellos. Pero se inclinaban a olvidar que esta visita de retorno también sería por un corto tiempo. Muchos de los apóstoles y discípulos principales pensaban que esta promesa de retornar por una corta temporada, o sea, el corto intervalo entre la resurrección y la ascensión, indicaba que Jesús se iba tan solo para hacer una breve visita a su Padre, después de la cual volvería para establecer el reino. Esta interpretación de sus enseñanzas se adaptaba bien tanto a sus creencias preconcebidas
como a sus esperanzas más ardientes, puesto que sus creencias de toda una vida y sus esperanzas de satisfacer sus anhelos de esta manera concordaban, no les fue difícil interpretar las palabras del maestro de un modo que justificara sus anhelos profundos. Después de comentar sobre el discurso de despedida y al comenzar sus palabras a asentarse en la mente de ellos, Jesús llamó nuevamente a los apóstoles al orden y comenzó a impartirles sus advertencias y admoniciones finales. Y aquí le paso la palabra a nuestro querido Carlos. Primero, las últimas palabras de consuelo. Cuando los 11 tomaron asiento, Jesús se levantó y les dirigió la palabra. Mientras yo esté con vosotros en la carne, tan solo puedo ser una sola persona en vuestro medio o en el mundo entero. Pero cuando me haya liberado de esta vestimenta de naturaleza mortal, podré retornar como espíritu residente en cada uno de vosotros y de todos los demás creyentes en el evangelio del reino. De esta manera, el Hijo del Hombre será la encarnación espiritual en el alma de todos los creyentes sinceros. Cuando haya retornado para vivir en vosotros y para obrar a través de vosotros, podré conduciros mejor por esta vida y guiaros a través de las muchas moradas de la vida futura en el cielo de los cielos. La vida en la creación eterna del Padre no significa un descanso sin fin en la holgazanería. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque eso es justamente lo que las iglesias enseñan, que una vez muramos, pues vamos es al descanso y se nos dará unas alitas, una arpita y nos sientan por ahí en algún rincón de alguna nube toda la eternidad sin fin, en un descanso eterno. Por eso dice la gente, dale Señor el descanso eterno. Pero aquí Jesús nos dice que no significa un descanso sin fin, es decir, eterno, en la holgazanería y facilidad egoísta, sino más bien una progresión sin cesar en gracia, verdad y gloria. Realmente es mucho lo que hay que estudiar, muchas las experiencias que hay que vivir, mucho lo que hay que hacer. Así que yo diría que en lugar de decir, dale Señor el descanso eterno, tendríamos que decir más bien, dale Señor el trabajo eterno para que progrese y llegue a ser perfecto. Cada una de las muchas, y la palabra muchas está repetida y así mismo confirmé que en el original está repetida, no es un error de tipografía. Cada una de las muchas estaciones en la casa de mi Padre es una parada, una visita designada para prepararos para lo que os espera más adelante. Así pues, los hijos de la luz progresarán de gloria en gloria hasta alcanzar el estado divino en el cual sean perfeccionados espiritualmente, así como el Padre es perfecto en todas las cosas. Cuando yo os deje, si queréis seguir mis pasos, esforzaos sinceramente para vivir de acuerdo con el espíritu de mis enseñanzas y con el ideal de mi vida. ¿Cuál es ese ideal? Hacer la voluntad de mi Padre. Hacer esto en vez de tratar de imitar mi vida natural en la carne como yo, inevitablemente me he visto obligado a vivirla en este mundo. Esto es importante realmente. Tenemos que estar pendientes del espíritu de las enseñanzas de Jesús y seguir ese mismo ideal de hacer la voluntad del Padre. El Padre me envió a este mundo, pero tan solo pocos de vosotros habéis elegido plenamente recibirme. Yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne, pero no todos los hombres elegirán recibir como guía y consejero del alma a este nuevo maestro. Pero todos los que lo reciban serán esclarecidos, limpiados y consolados. Y este espíritu de la verdad se convertirá en ellos en un manantial de agua viva que emana a la vida eterna. Ahora que ya pronto os dejaré, quiero decir palabras de consuelo. Dejo la paz con vosotros, mi paz os doy. Estos dones otorgo, no como los otorga el mundo, por medida, sino que a cada uno de vosotros otorgo todo lo que cada uno quiera recibir. Que no se atribule vuestro corazón y no os dejéis dominar por el temor. Yo he superado el mundo y en mí triunfaréis todos por la fe.
Os he advertido que el Hijo del Hombre será ejecutado, pero os aseguro que volveré antes de ir hacia mi Padre, aunque sea tan solo por un corto tiempo. Ahí se refiere Jesús al tiempo transcurrido entre su resurrección y su última aparición. Y después de haber ascendido a mi Padre, con certeza os enviaré un nuevo Maestro para que esté con vosotros y more en vuestro corazón mismo. Y cuando veáis que todo esto ocurre, no os atribuléis, sino más bien creed, puesto que lo sabíais todo de antemano. Yo os he amado con gran afecto y no quisiera dejaros, pero es la voluntad de mi Padre, mi hora ha llegado. No dudéis de ninguna de estas verdades, aun cuando estéis dispersos por el mundo debido a las persecuciones y sufráis por tanta congoja. Cuando sintáis que estáis solos en el mundo, yo sabré de vuestra soledad, así como cuando estéis vosotros dispersos, cada uno en su sitio, dejando al Hijo del Hombre en las manos de sus enemigos, vosotros sabréis de mi soledad, pero nunca estoy solo. Siempre el Padre está conmigo. Aún en tales momentos oraré por vosotros, y todas estas cosas os las he dicho para que podáis tener paz y tenerla más abundantemente. En este mundo tendréis tribulaciones, pero permaneced de buen ánimo. Yo he triunfado en el mundo y os he mostrado el camino a la felicidad eterna y al servicio sempiterno. Jesús da la paz a sus compañeros que hacen la voluntad de Dios, pero no es la paz de la felicidad y satisfacción de este mundo material. Los materialistas y los fatalistas descreídos tan solo podrán disfrutar de dos tipos de paz y de consuelo del alma. O bien son estoicos, y recordemos lo que quiere decir estoico, que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades, como que nada lo perturba. Resueltos, firme y decididamente a enfrentarse a lo inevitable y soportar lo peor. Esa es una parte, estoicos. O bien deben ser optimistas, dejándose llevar por la esperanza que siempre emana del pecho humano, anhelando en vano una paz que en verdad nunca llega. Cierta medida de estoicismo, así como de optimismo, resulta útil en el curso de la vida en la tierra, pero ninguno de los dos tiene nada que ver con esta paz excelsa que otorga el Hijo de Dios a sus hermanos en la carne. La paz que otorga Micael a sus hijos en la tierra es esa misma paz que llenaba su propia alma cuando él mismo vivió la vida mortal en la carne y en este mismo mundo. La paz de Jesús es la felicidad y satisfacción de una persona conocedora de Dios, que ha alcanzado el triunfo de aprender plenamente cómo hacer la voluntad de Dios mientras vive la vida mortal en la carne. La paz mental de Jesús estaba cimentada en una absoluta fe humana en la realidad de los sabios y compasivos cuidados del Padre Divino. Jesús tuvo problemas en la tierra. Aún se le denominó falsamente el varón de dolores. Pero en todas estas experiencias y a través de ellas disfrutó el consuelo de esa confianza que le dio la fuerza para proceder con el propósito de su vida, en la certeza plena de que lograba cumplir con la voluntad del Padre. Jesús era decidido, persistente y completamente dedicado al cumplimiento de su misión, pero no era un estoico sin sentimientos ni compasión. Siempre buscaba aspectos de alegría en sus experiencias de vida, pero no era un optimista ciego que se engañara a sí mismo. El maestro sabía todo lo que le ocurriría y no temía. Después de otorgar esta paz a cada uno de sus seguidores, podía decir en forma consecuente, que no se atribule vuestro corazón y no temáis. La paz de Jesús es pues la paz y la certeza de un hijo que cree plenamente que su carrera en el tiempo y en la eternidad está total y certeramente bajo el cuidado y la vigilancia de un Padre Espíritu infinitamente sabio, amoroso y poderoso. Y esta es de verdad, de veras, una paz que sobrepasa todo entendimiento de la mente mortal, pero que el corazón humano creyente podrá disfrutar plenamente. Si hay alguna pregunta o comentario para dejar de compartir, si no, continuaríamos. Muy bien.
Entonces continúa ahora Rita. Bien. 2. Las admoniciones personales de despedida. El maestro había terminado de impartir sus instrucciones de despedida y sus admoniciones finales a los apóstoles como grupo. Luego se despidió de cada uno de ellos individualmente e impartió unas palabras personales de consejo a cada uno, así como su bendición de adiós. Los apóstoles aún estaban sentados alrededor de la mesa, como cuando se habían reunido para compartir la última cena. Y el maestro le fue dando la vuelta a la mesa, hablando con cada uno. El apóstol a quien Jesús se dirigía se ponía de pie. Acá donde yo los invito a cada uno de los que estamos en este momento reunidos, que imaginariamente nos presentemos ante esta mesa y nos pongamos alrededor de Jesús, y en la medida que mis compañeros y yo vamos leyendo cada uno de los apóstoles, en nuestro interior, con muchísimo amor, con muchísima reverencia, con mucho respeto, vamos escuchando los consejos y las bendiciones que Jesús le hace a cada uno de sus apóstoles. De manera tal que al final, cuando terminemos con el documento, cada uno puede expresar con cuál de los apóstoles se identifica, o cuál les llega más, o por qué les llega más o menos. ¿Sí? Entonces sí, comenzamos con el primero. Juan. Acá nosotros tenemos este trabajo fantástico que hizo Carlos, de cada uno de los apóstoles, y ahí donde escribimos una frase que fuimos eligiendo, de acuerdo a lo que cada uno creía, o el mensaje que les fue llegando, digamos, de lo que Jesús les decía. En esta dice, por ejemplo, dedica tu vida a enseñar a tus hermanos cómo amarse unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Esa es la que elegimos para Juan. Dice, a Juan Jesús le dijo, tú, Juan, eres el más joven de mis hermanos. Has estado muy cerca de mí, y aunque os amo a todos con el mismo amor que un padre tiene para con sus hijos, Andrés te encargó que fueras uno de los 3 apóstoles que debían acompañarme siempre. Además, te has ocupado por mí de muchos asuntos relativos a mi familia terrenal, y debes continuar haciéndolo. Yo voy al Padre, Juan, con la confianza plena de que tú continuarás cuidando de los que son míos en la carne. Asegúrate de que la confusión que ellos sufren actualmente sobre mi misión no disminuya en modo alguno tu compasión para con ellos. Aconséjales y ayúdalos como sabes que haría yo si permaneciera en la carne. Y cuando alcancen a ver la luz y entren plenamente en el reino, aunque todos vosotros los recibiréis con regocijo, dependo de ti, Juan, para que los recibas en mi nombre. Ahora bien, al vivir yo las últimas horas de mi carrera terrenal, permanece junto a mí para que pueda dejarte mensajes relativos a mi familia. En cuanto a la obra que mi padre me encargó, ya está completada, a excepción de mi muerte en la carne, y estoy listo para beber esta última copa. Pero en cuanto a las responsabilidades que me encargara mi padre terrenal, José, aunque me he ocupado de esas durante mi vida, debo ahora confiar en ti para que actúes en mi nombre en todos estos asuntos. Y te he elegido a ti para hacer esto por mí, Juan, porque eres el más joven y por consiguiente, muy probablemente vivirás más tiempo que los otros apóstoles. Cierta vez os llamamos, a ti y a tu hermano, hijos del trueno. Comenzaste con nosotros con una actitud intolerante y voluntad fuerte, pero has cambiado mucho desde cuando querías
que yo hiciera caer el fuego sobre la cabeza de los incrédulos, ignorantes e impensantes. Y debes cambiar aún más. Debes ser el apóstol del nuevo mandamiento que os he dado esta noche. Dedica tu vida a enseñar a tus hermanos cómo amarse unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Juan Zebedeo, de pie en el aposento superior, con lágrimas que le rodaban por las mejillas, miró al maestro a la cara y dijo: así lo haré, maestro mío, pero ¿cómo puedo aprender a amar más a mis hermanos? Entonces respondió Jesús: aprenderás a amar más a tus hermanos cuando aprendas primero a amar más a tu Padre en el cielo, y cuando te intereses más profundamente por el bienestar de tus hermanos en el tiempo y en la eternidad. Y todos estos intereses humanos se fomentan mediante la compasión comprensiva, el servicio altruista y el perdón sin condiciones. Y acá brevemente quiero decir 2 o 3 cositas que entendía lo que quiere decir la compasión comprensiva. Creo yo de que el mensaje que estamos recibiendo es que realmente seamos o que tengamos un verdadero compromiso de aliviar el dolor, por ejemplo, a nuestros hermanos. Después, cuando habla del servicio altruista, que le dediquemos tiempo a los demás, que podamos compartir con nuestros hermanos. Además, que seamos empáticos. Creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Es tener esa empatía, en ponernos en el lugar del otro y pensar y razonar y de decir por qué actúo así o para qué actúo así, simplemente por el hecho, digamos, de tener ese compromiso que les decía recién, de aliviar el sufrimiento de los hermanos. Y después, con respecto al perdón sin condiciones, olvidarnos de la falta de los demás y no tener rencor. Y no tener rencor, digo, porque creo que eso nos afecta más a nosotros que al que comete la falta. Bueno, ese era un pequeño comentario que quería hacer ahí. Dice: nadie debería despreciar tu juventud, pero te exhorto a que siempre consideres que muchas veces la edad significa experiencia y que en los asuntos humanos nada puede tomar el lugar de la verdadera experiencia. Trata de vivir en paz con todos los hombres, especialmente con tus amigos en la hermandad del reino celestial. Y Juan, recuerda siempre, no te disgustes con las almas que quieras ganar para el reino. Bien, Judas Iscariote. Acá en esta imagen, que es muy representativa, fíjense en que está la silla vacía, y la frase que elegimos para esta dice: los apóstoles estaban un tanto sorprendidos de que Judas aún no hubiera regresado, y curiosos de conocer el significado de la expresión triste del rostro de Jesús, de pie junto al asiento vacío del traidor. Bien. Dice: entonces el maestro, pasando detrás de su propio asiento, se detuvo un momento junto al sitio de Judas Iscariote. Los apóstoles estaban un tanto sorprendidos de que Judas aún no hubiera regresado, y curiosos de conocer el significado de la expresión triste del rostro de Jesús, de pie junto al asiento vacío del traidor. Pero ninguno de ellos, excepto tal vez Andrés, tuvo el más leve presentimiento de que el tesorero de ellos se había ido para traicionar a su maestro, según Jesús había sugerido previamente en la tarde y durante la cena. Tantos acontecimientos se estaban desencadenando que por el momento se olvidaron completamente de que el maestro había anunciado
que uno de ellos lo traicionaría. Bien, acá tenemos a Simón el Celote, y la frase que hemos elegido dice: continúa creyendo en mí y en lo que yo te he revelado, y recibirás el don de la vida eterna. Jesús se acercó entonces a Simón el Celote, quien se puso de pie y escuchó esta admonición. Tú eres un verdadero hijo de Abraham, pero qué trabajo me ha dado tratar de hacer de ti un hijo de este reino celestial. Te amo y también te aman todos tus hermanos. Sé que tú me amas, Simón, y también que amas el reino, pero aún quieres hacer que este reino llegue de acuerdo con tus preferencias. Piense yo que finalmente captarás la naturaleza y el significado espirituales del Evangelio, y que harás una obra valiente en su proclamación. Pero me preocupa lo que te pueda suceder cuando yo parta. Me alegraría saber que no vacilarás. Me haría feliz saber que después que yo vaya al Padre, no dejarás de ser mi apóstol y te comportarás en forma aceptable como embajador del reino celestial. Y acá voy a hacer un breve comentario, que cuando estábamos preparando el documento, creo que fue Carlito que decía, si realmente Jesús sabía lo que iba a suceder, era como que no entendía qué es lo que significaba, mejor dicho, qué es lo que quería decir esto. Y hemos llegado a la conclusión de que en realidad lo que estaba haciendo Jesús era como darle ánimos y dándoles esperanza. Por eso es que le dice, me alegraría saber que no vacilarás, o sea, como dándole esa fuerza que necesitaba como para seguir adelante. No era que Jesús no sabía lo que iba a suceder, pero sí le quería dar esa fortaleza y ese empujón, digamos de otra forma, que estaba necesitando Simón en ese momento. Bien, apenas se había Jesús terminado de hablar a Simón el Celote, cuando el apasionado patriota, secándose los ojos, replicó: Maestro, no temas, no dudes de mi lealtad. Le volví la espalda a todo para poder dedicar mi vida al establecimiento de tu reino en la tierra. Y no titubearé. He sobrevivido hasta ahora toda desilusión y no te abandonaré. Entonces, apoyando la mano en el hombro de Simón, Jesús dijo: es en verdad un consuelo oírte hablar así, especialmente en este momento. Pero mi buen amigo, aún no sabes qué estás diciendo. No dudo ni por un instante de tu lealtad, de tu devoción. Sé que no titubearías en salir a batallar y morir por mí, así como todos estos otros también lo harían. Y todos ellos hicieron un vigoroso signo de afirmación. Pero eso no se te pedirá. Repetidamente te he dicho que mi reino no es de este mundo y que mis discípulos no harán batalla para establecerlo. Te he dicho esto tantas veces, Simón, pero tú te niegas a enfrentar la verdad. No me preocupa tu lealtad a mí en el reino, pero ¿qué harás tú cuando yo me vaya y caigas por fin en la cuenta de que no has sabido captar el significado de mis enseñanzas y que debes ajustar tus conceptos erróneos a la realidad de otro orden de asuntos, un orden espiritual del reino? Simón quería hablar más, pero Jesús levantó la mano para indicarle que callara, diciéndole: ninguno de mis apóstoles es más sincero y honesto de corazón que tú, pero ninguno de ellos se desesperará ni se desilusionará tanto como tú después de mi partida. Durante este periodo de tu desencanto, mi espíritu permanecerá contigo, y estos, tus hermanos, no te abandonarán.
No olvides lo que te he enseñado en cuanto a la relación entre la ciudadanía en la tierra y la filiación en el reino espiritual del Padre. Reflexiona bien sobre todo lo que te he dicho en cuanto a dar al César las cosas que son del César y a Dios las que son de Dios. Dedica tu vida, Simón, a mostrar cómo el hombre mortal puede satisfacer aceptablemente mi admonición referente al reconocimiento simultáneo del deber temporal ante los poderes civiles y del servicio espiritual en la hermandad del reino. Si te dejas guiar por el espíritu de la verdad, no habrá nunca conflictos entre las exigencias de la ciudadanía sobre la tierra y las de la filiación en el cielo, a menos que los gobernantes temporales tengan la presunción de pedirte el homenaje y la adoración que solo pertenecen a Dios. Ahora pues, Simón, cuando finalmente veas todo esto, y una vez que te hayas liberado de tu depresión y hayas salido proclamando este evangelio en gran poder, no olvides jamás que yo estaba contigo, aún a través de tu temporada de desencanto, y que seguiré estando contigo hasta el fin. Siempre serás mi apóstol, y una vez que estés dispuesto a ver con el ojo del Espíritu y a rendir más plenamente tu voluntad a la voluntad del Padre en el cielo, volverás a laborar como mi embajador. Y nadie te quitará, porque hayas sido lento en comprender las verdades que te enseñé, la autoridad que yo te he conferido. Y acá yo lo que encontraba era un mensaje muy esperanzador. Yo me identifico mucho con esa parte porque yo soy medio lerda para entender, medio lerda, y siempre voy como queriendo decir, no, yo no puedo, me da miedo, tengo esto, me pasa aquello. Y yo creo que como yo hay muchas personas. Y yo leer esto realmente a mí me llegó de regocijo el corazón porque digo, aún lenta y aún con todos los defectos y con todas las cosas que tengo, sé que tengo la posibilidad de ascender y encontrarme con el Padre. Bien. Así pues, Simón, nuevamente te advierto que los que a espada luchan, a espada mueren, mientras que los que laboran en el Espíritu alcanzan vida eterna en el reino venidero, y gozo y paz en el reino que ahora existe. Cuando la obra que se te encargó haya terminado sobre la tierra, tú, Simón, te sentarás conmigo en el reino del más allá. En verdad verás el reino que tú has anhelado, pero no en esta vida. Continúa creyendo en mí y en lo que yo te he revelado, y recibirás el don de la vida eterna. Bueno, le pasamos entonces ahora la lectura a Luis Fontecha. Gracias, Ángela. Mateo. El mensaje que Jesús le da a Mateo cuando se dirige a los apóstoles lo resumimos un poco en esta primera frase. Tú has ganado la confianza y el afecto de tus hermanos. Todos ellos te aman. Cuando el nuevo maestro llegue a tu corazón, vete a donde él te guíe. Cuando Jesús hubo terminado de hablar a Simón el Celote, se acercó a Mateo Leví y dijo: ya no tendrás que preocuparte por abastecer el tesoro del grupo apostólico. Pronto, muy pronto, todos vosotros estaréis dispersos. No se te permitirá disfrutar del consuelo y apoyo de uno solo de tus hermanos. Mientras seguís predicando este evangelio del reino, tendréis que encontraros nuevos asociados. Yo os he enviado de dos en dos durante los tiempos de vuestra preparación. Pero ahora que os dejo, cuando os hayáis recuperado de la congoja, saldréis solos y hasta los confines de la tierra, proclamando esta buena nueva, que los mortales estimulados por la fe son hijos de Dios. Entonces habló Mateo: pero maestro, ¿quién nos enviará y cómo sabremos a dónde ir? ¿Nos mostrará Andrés el camino? Jesús respondió: no, Leví. Andrés ya no os dirigirá en la proclamación del evangelio.
Él en verdad seguirá siendo vuestro amigo y consejero hasta el día en que llegue el nuevo maestro. Y entonces el Espíritu de la verdad os guiará a cada uno de vosotros en la labor de expansión del reino. Muchos cambios te han ocurrido desde aquel día en la aduana en que saliste para seguirme. Pero muchos más han de ocurrir antes de que puedas ver la visión de una hermandad en la cual los gentiles se sientan con los judíos, en asociación fraternal. Pero sigue tu impulso de ganar a tus hermanos judíos hasta que estés plenamente satisfecho, y luego dirígete con poder a los gentiles. De una cosa puedes estar seguro, Leví, tú has ganado la confianza y el afecto de tus hermanos. Todos ellos te aman. Y los 10 significaron su acuerdo en la palabra del maestro. Leví, mucho sé de tus ansiedades, sacrificios y labores para mantener el tesoro provisto, cosa que tus hermanos no saben. Y me regocija que, aunque el que lleva la bolsa esté ausente, el embajador publicano está aquí, en mi reunión de despedida, con los mensajeros del rey. Oro para que tú puedas discernir el significado de mis enseñanzas con los ojos del Espíritu. Y cuando el nuevo maestro llegue a tu corazón, vete a donde él te guíe. Y deja que tus hermanos vean. Aún todo el mundo, ¿qué es lo que puede hacer el Padre por un aborrecido recolector de impuestos que se atrevió a seguir al Hijo del Hombre y a creer en el Evangelio del Reino? Aún desde el principio, Leví, te amé, así como te amaron estos otros Galileos. Bien sabiendo desde entonces que ni el Padre ni el Hijo hacen acepción de personas, asegúrate de no hacer tú ninguna distinción entre los que crean en el Evangelio por tu ministerio. Así pues, Mateo, dedica todo tu servicio futuro de vida a mostrar a todos los hombres que Dios no hace acepción de personas, que a los ojos de Dios y en la hermandad del reino, todos los hombres son iguales. Todos los creyentes son hijos de Dios. A Santiago Zebedeo, Jesús dijo: deja dominar tu alma por la paciencia. La verdadera sabiduría comprende discreción a la vez que valor. Jesús se dirigió entonces a Santiago Zebedeo, quien se puso de pie en silencio mientras el maestro le decía: Santiago, cuando tú y tu hermano menor vinieron a mí cierta vez, buscando preferencias en cuanto a los honores en el reino, yo os dije que estos honores solo el Padre los podía otorgar, y os pregunté si eras capaz de beber de mi copa, y vosotros me respondisteis que sí. Aunque no hubieras sido capaz de hacerlo entonces, y aunque no seas capaz ahora, pronto estarás preparado para ese servicio y por la experiencia que estás por pasar. Por tu conducta desencadenaste el disgusto de tus hermanos en aquel momento. Si aún no te han perdonado plenamente, lo harán cuando te vean beber de mi copa. Sea tu ministerio largo o breve, deja dominar tu alma por la paciencia. Cuando venga el nuevo maestro, permite que él te enseñe el aplomo de compasión y tolerancia misericordiosa que nace de la confianza sublime en mí y de la sumisión perfecta a la voluntad del Padre. Dedica tu vida a la demostración de cómo se combina el afecto humano con la dignidad divina en el discípulo conocedor de Dios y creyente en el Hijo. Todos los que así viven revelan el Evangelio aún en cómo mueren. Tú y tu hermano Juan iréis por caminos distintos, y es posible que uno de vosotros se siente conmigo en el reino eterno, mucho antes que el otro. Mucho te ayudaría a aprender que la verdadera sabiduría comprende discreción a la vez que valor. Debes aprender que tu agresividad vaya acompañada de sagacidad. Llegarán esos momentos sublimes en los que mis discípulos no titubearán en dar su vida por este evangelio, pero en todas las circunstancias ordinarias sería mucho mejor aplacar la ira de los descreídos para que tú puedas seguir viviendo y continuar predicando la buena nueva. Hasta donde esté en tu poder, vive largamente en la tierra para que tu vida de muchos años pueda rendir frutos en almas ganadas para el reino celestial.
Andrés. La frase para Andrés que se seleccionó fue: no te exonero de manera alguna de tu responsabilidad moral de hacer todo lo que esté a tu alcance para que tus hermanos no se separen, apoyándolos con mano firme y amante durante el periodo difícil que se avecina. Cuando el maestro terminó de hablar a Santiago Cebedeo, dio la vuelta hasta el extremo de la mesa donde estaba sentado Andrés y, fijando la mirada en los ojos de su fiel asistente, dijo: Andrés, tú me has representado fielmente como jefe de los embajadores del reino celestial. Aunque en ocasiones has dudado y en otras ocasiones has manifestado una pusilanimidad peligrosa, y pusilánime es una persona que muestra poco ánimo, falta de valor para emprender acciones o enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias, es decir, alguien temeroso en cierta forma. Entonces parece que Andrés tenía esta característica, pero dice Jesús, a pesar de esto, siempre has sido sinceramente justo y eminentemente ecuánime en tu trato con tus asociados. Desde tu ordenación y la de tus hermanos como mensajeros del reino, habéis sido independientes en todos los asuntos administrativos del grupo, salvo que yo te designé como jefe de estos elegidos. En ningún otro asunto temporal os dirigí yo ni influí en vuestras decisiones. Así lo hice para que el grupo contara con liderazgo en todas sus deliberaciones subsiguientes. En mi universo y en el universo de universos de mi Padre, nuestros hermanos hijos son tratados como individuos en todas sus relaciones espirituales. Pero en todas las relaciones de grupo, infaliblemente, proveemos un claro liderazgo. Nuestro reino es el reino del orden, y donde actúen en cooperación dos o más criaturas volitivas, siempre se facilita la autoridad del liderazgo. Ahora bien, Andrés, puesto que tú eres el jefe de tus hermanos por la autoridad de mi nombramiento, y puesto que así has servido como mi representante personal, y como estoy a punto de dejaros para ir a mi padre, te libero de toda responsabilidad en cuanto a estos asuntos temporales y administrativos. De ahora en adelante no tendrás jurisdicción alguna sobre tus hermanos, excepto la que te has ganado como líder espiritual y que por lo tanto tus hermanos reconocen libremente. A partir de esta hora ya no puedes ejercer autoridad alguna sobre tus hermanos, a menos que ellos te den esa autoridad por medio de un claro acto legislativo después que yo haya vuelto al Padre. Al exonerarte así de las responsabilidades de jefe administrativo de este grupo, no te exonero de manera alguna de tu responsabilidad moral de hacer todo lo que esté a tu alcance para que tus hermanos no se separen, apoyándolos con mano firme y amante durante el periodo difícil que se avecina. Los días interinos entre mi partida en la carne y el envío del nuevo maestro que vivirá en vuestro corazón y que en último término os conducirá a toda la verdad. Mientras me preparo para dejarte, quiero liberarte de toda responsabilidad administrativa que tuvo su comienzo y su autoridad en mi presencia entre vosotros, como uno de vosotros. De ahora en adelante solo ejerceré una autoridad espiritual sobre ti y entre vosotros. Si tus hermanos desean que tú sigas siendo su consejero, te exhorto a que en todos los asuntos temporales y espirituales hagas todo lo posible por promover la paz y la armonía entre los varios grupos de creyentes sinceros del Evangelio. Dedica el resto de tu vida a promover los aspectos prácticos del amor fraterno entre tus hermanos. Sé tierno con mis hermanos en la carne cuando lleguen a creer plenamente en este Evangelio. Ahí se refiere Jesús a su familia en la carne. Manifiesta amor y devoción imparcial a los griegos en el oeste y a Abner en el este. Aunque estos, mis apóstoles, pronto se dispersarán a todos los rincones de la tierra para proclamar la buena nueva de la salvación por la filiación de Dios, debes mantenerlos juntos durante el periodo difícil inminente. Esa temporada de dura prueba, durante la cual debéis aprender a creer en el Evangelio sin mi presencia personal, esperando pacientemente la llegada del nuevo Maestro, el Espíritu de la verdad. Así pues, Andrés, aunque tal vez
no te toque en suerte realizar grandes obras a los ojos de los hombres. Confórmate con ser el maestro y consejero de los que hacen esas cosas. Continúa tu obra en la tierra hasta el fin, para luego continuar este ministerio en el reino eterno, porque acaso no te he dicho muchas veces que tengo otras ovejas que no son de este redil. Luego Jesús fue donde los gemelos Alfeo, y recordemos aquí los nombres de los gemelos Alfeo. Uno era Jacobo y el otro Judas. Y la frase para ellos que consideramos más importante, que quizás no la sea, puede que ustedes al leer, ustedes entiendan que sea otra. Debéis volver a vuestras labores anteriores con el nuevo esclarecimiento de la experiencia de la filiación de Dios y con una comprensión exaltada de que para aquel que conoce a Dios no hay labores comunes ni tareas seculares. Jesús se acercó entonces a los gemelos Alfeo y de pie entre los dos dijo: hijitos míos, vosotros sois uno de los 3 pares de hermanos que eligieron seguirme. Los 6 habéis hecho bien trabajando en paz con vuestra propia parentela, pero ninguno lo ha hecho mejor que vosotros. Se avecinan duros tiempos. Tal vez no podáis comprender todo lo que os sucederá a vosotros y a vuestros hermanos, pero no dudéis jamás de que se os llamó cierta vez para hacer la obra del reino. Durante un tiempo no habrá multitudes para ocuparse de ellas, pero no os desalentéis. Cuando terminéis la obra de vuestra vida, yo os recibiré en lo alto, donde en gloria relataréis vuestra salvación a las huestes seráficas y a las multitudes de los altos hijos de Dios. Wow, tremendo. Dedicad vuestra vida a la elevación de la tarea diaria y común. Mostrad a todos los hombres en la tierra y a los ángeles del cielo cómo, alegre y valientemente, el hombre mortal puede, después de haber sido llamado para trabajar por una temporada en el servicio especial de Dios, volver a las labores de los tiempos anteriores. Sí, por ahora vuestra obra en lo que concierne a los asuntos visibles del reino está completa. Debéis volver a vuestras labores anteriores con el nuevo esclarecimiento de la experiencia de la filiación de Dios y con una comprensión exaltada de que para aquel que conoce a Dios no hay labores comunes ni tareas seculares. Para vosotros que habéis trabajado conmigo, todas las cosas se han vuelto sagradas. Toda labor terrenal es aún un servicio a Dios el Padre. Y cuando escuchéis hablar de las obras de vuestros antiguos asociados apostólicos, regocijaos con ellos y continuad vuestra labor diaria como los que aguardan a Dios y sirven mientras esperan. Habéis sido mis apóstoles y siempre lo seréis, y yo os recordaré en el reino venidero. Bueno, continuando, seguimos con Felipe. La frase o la oración fue: recuerda siempre, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego Jesús fue donde Felipe, quien, poniéndose de pie, escuchó este mensaje de su maestro. Felipe, me has hecho muchas preguntas tontas, pero yo hice todo lo que pude por contestar cada una de ellas y ahora deseo contestar la última de estas preguntas surgida en tu mente, sumamente honesta, pero no espiritual. Todo este tiempo, mientras me iba acercando a ti, has estado pensando para tus adentros: ¿qué haré yo si el maestro se va y nos deja solos en el mundo? Oh, tú de tan poca fe. Sin embargo, tienes tanta como muchos de tus hermanos. Felipe, tú has sido un buen mayordomo. Tan solo nos fallaste unas pocas veces y una de esas faltas la utilizamos para manifestar la gloria del Padre. Tu trabajo de mayordomía está casi terminado. Pronto deberás hacer más plenamente la obra para la cual se te llamó, la predicación de este evangelio del reino. Felipe, tú siempre pedías que se te mostraran las cosas. Muy pronto verás grandes cosas.
Habría sido mucho mejor si todo esto hubiese visto por la fe. Si todo esto hubieses visto por la fe. Pero como fuiste sincero aún en tu visión material, vivirás para ver el cumplimiento de mis palabras. Y después, cuando tengas la bendición de la visión espiritual, sal para hacer tu obra, dedicando tu vida a la causa de conducir a la humanidad en la búsqueda de Dios y de buscar las realidades eternas con el ojo de la fe espiritual y no con los ojos de la mente material. Recuerda, Felipe, tú tienes una gran misión en la tierra porque el mundo está lleno de seres que ven la vida tal como tú tienes tendencia a hacerlo. Tienes una gran obra por hacer y cuando esté terminada en la fe, vendrás a mí en mi reino y yo con gran regocijo te mostraré lo que el ojo no ha visto, el oído no ha oído y la mente mortal no ha concebido. Mientras tanto, vuélvete como un niño pequeño en el reino del Espíritu y permíteme, en la forma del Espíritu del nuevo Maestro, conducirte hacia adelante en el reino espiritual. Así podré hacer por ti mucho de lo que no pude hacer mientras viví con vosotros como un mortal del reino. Recuerda siempre, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Duro regaño para Felipe. Natanael, la oración es, no temas. Lo que en este momento no puedes comprender, el nuevo Maestro, cuando haya llegado, te lo revelará por el resto de tu vida en la tierra y más adelante en tu capacitación para las eras eternas. Entonces fue el Maestro a donde Natanael. Al ponerse Natanael de pie, Jesús lo invitó a que se sentara y, sentándose a su lado, le dijo, Natanael, tú has aprendido a vivir por encima del prejuicio y a practicar una tolerancia cada vez mayor desde que te volviste apóstol mío. Pero hay mucho más que debes aprender. Has sido una bendición para tus compañeros, porque siempre han recibido tu asesoramiento por tu sinceridad constante. Cuando yo me haya ido, es posible que tu franqueza interfiera con tu habilidad para llevarte bien con tus hermanos, tanto los antiguos como los nuevos. Deberías aprender que aún la expresión de un pensamiento bueno debe ser modulada de acuerdo con el estado intelectual y el desarrollo espiritual del oyente. La sinceridad cumple su mejor función en el trabajo del reino cuando está unida con la discreción. Si quieres aprender a trabajar con tus hermanos, es posible que realices cosas más permanentes, pero si te encuentras buscando a los que piensan como tú, en ese caso dedica tu vida a probar que el discípulo conocedor de Dios puede volverse un constructor del reino, aun cuando está solo en el mundo y completamente aislado de los demás creyentes. Yo sé que serás fiel hasta el fin, y algún día te recibiré en el servicio ampliado de mi reino en lo alto. Entonces habló Natanael, haciéndole a Jesús esta pregunta. He escuchado tus enseñanzas desde cuando me llamaste al servicio de este reino, pero yo, honestamente, no puedo comprender el significado pleno de todo lo que nos dices. No sé qué debo esperar y pienso que la mayoría de mis hermanos están del mismo modo perplejos, aunque titubean en confesar su confusión. ¿Puedes ayudarme? Jesús, apoyando la mano sobre el hombro de Natanael, dijo, amigo mío, no es extraño que vaciles en captar el significado de mis enseñanzas espirituales, puesto que te encuentras obstaculizado por los preconceptos que provienen de la tradición judía y confundido por tu tendencia persistente a interpretar mi evangelio de acuerdo con las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. Mucho os he enseñado por la palabra y he vivido mi vida entre vosotros. He hecho todo lo que puede hacerse para esclarecer vuestra mente
y liberar vuestra alma. Y lo que no hayáis podido obtener de mis enseñanzas y de mi vida, ahora os debéis preparar para adquirirlo del maestro de todos los maestros, la experiencia real. Y en toda esta nueva experiencia que ahora te aguarda, yo caminaré delante de ti y el espíritu de la verdad estará contigo. No temas lo que en este momento no puedes comprender. El nuevo maestro, cuando haya llegado, te lo revelará por el resto de tu vida en la tierra y más adelante en tu capacitación para las eras eternas. Entonces el maestro, volviéndose a todos ellos, dijo: no os preocupéis si no conseguéis captar el pleno significado del evangelio. Vosotros no sois sino finitos, hombres mortales, y lo que yo os he enseñado es infinito, divino y eterno. Sed pacientes y valerosos, porque ante vosotros se abren las eras eternas en las que continuaréis vuestro logro progresivo de la experiencia de volveros perfectos, así como vuestro Padre en el paraíso es perfecto. Florecita, abre el micrófono. Bien, ahora vamos con Tomás. Del texto hacia Tomás, seleccionamos este que dice: tus dudas han producido perplejidad en tus hermanos, pero a mí no me han preocupado jamás. Tengo confianza en ti e iré delante de ti aún a los rincones más alejados de la tierra. Y vamos a leer esto ya en el contexto general de lo que le dice Jesús a Tomás. Dice: entonces Jesús se dirigió a Tomás, quien, poniéndose de pie, le escuchó decir: Tomás, muchas veces te ha faltado la fe. Sin embargo, cuando tuviste temporadas de duda, nunca te faltó coraje. Yo bien sé que los falsos profetas y los maestros impuros no te engañan. Después que yo me haya ido, tus hermanos apreciarán más aún tu forma crítica de ver las nuevas enseñanzas. Y cuando todos vosotros estéis dispersos hasta los confines de la tierra en los tiempos venideros, recuerda que sigues siendo mi embajador. Dedica tu vida a la gran obra de mostrar cómo una mente material crítica del hombre puede triunfar sobre la inercia de la incertidumbre intelectual al enfrentarse con la demostración de la manifestación de la verdad viva tal como opera en la experiencia de los hombres y mujeres nacidos del Espíritu, que rinden los frutos del Espíritu en su vida y que se aman unos a nosotros aún como yo he amado a vosotros. Esta frase me llamó muchísimo la atención cuando dice ahí tu forma crítica de ver las enseñanzas y hace contraste porque esa forma crítica, esa forma de análisis de todas las enseñanzas es como un poco diferente de lo que habíamos estado aprendiendo. En la tradición lo teníamos que aceptar tal cual. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, porque así estaba dicho, porque eso era lo que era la supuestamente palabra sagrada, ¿no? Pero aquí Jesús mismo nos está diciendo, a Jesús le gusta la forma crítica de Tomás de ver las nuevas enseñanzas, y esto me llevó a una referencia que hay en el documento 143, donde él está hablando en una sinagoga y dice en algún momento una frase que se me hizo hermosa, se me grabó tanto, dice: la verdad no sufre nunca por un escrutinio honesto. Esto lo dijo Jesús, y en esto, junto con lo que le está diciendo a Tomás, a mí me está invitando a que no me quede nada más con lo que se dijo y ya, sino que busquemos, que desmenucemos cada concepto nuevo que tenemos, porque en realidad, y creo que nos aplica a todos los que estamos aquí, todos estamos buscando honestamente entender y conocer la verdad. Entonces es bueno y no cometemos ninguna falta, ningún delito, ni mucho menos un pecado si ponemos en tela de juicio lo que nos fue enseñado, sino que al contrario, estamos buscando la verdad. Y bueno, Jesús se lo dijo a Tomás, yo lo entendí así. Bueno, continuemos. Tomás,
Me alegro que tú te unieras a nosotros y sé que después de un corto periodo de perplejidad, seguirás en el servicio del reino. Tus dudas han producido perplejidad en tus hermanos, pero a mí no me han preocupado jamás. Tengo confianza en ti e iré delante de ti aún a los rincones más alejados de la tierra. Y más adelante tenemos a Pedro. Pedro también es fuerte lo que le dice a Pedro. Es bien interesante la cantidad de enseñanza que hay en lo que Jesús le dice a Pedro. Una de las frases, porque hay muchas frases, o sea, escogimos algunas, pero creo que todas son interesantes. La de Pedro que pusimos aquí fue: ¿qué experiencias deberás vivir para que aprendas a poner un centinela a tu lengua? ¿Cuántos problemas nos has dado por tu hablar sin pensar? Por tu autoconfianza presuntuosa. Bueno, vamos a verlo en su contexto. Luego el maestro se dirigió a Simón Pedro, quien se puso de pie mientras Jesús le hablaba. Pedro, yo sé que tú me amas y que dedicarás tu vida a la proclamación pública de este evangelio del reino para judíos y gentiles. Pero me preocupa que tus años de tan estrecha asociación conmigo no hayan hecho más para ayudarte a pensar antes de hablar. ¿Qué experiencias deberás vivir para que aprendas a poner un centinela en tu lengua? ¿Cuántos problemas nos ha dado por hablar, por tu hablar sin pensar, por tu autoconfianza presuntuosa? Y estás destinado a crear aún más problemas para ti si no aprendes a dominar esta debilidad. Esto parece que también nos los podría estar diciendo a nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Sabes que tus hermanos te aman a pesar de esta debilidad y también deberías comprender que este defecto no disminuye de ninguna manera mi afecto por ti, pero sí disminuye tu utilidad y no cesa de crear problemas para ti. Aquí vemos cómo, y todos yo creo que nos ha pasado alguna vez que en ese ímpetu por decir algo, soltamos la palabra y a veces no fue la palabra más indicada o lo que mejor podíamos decir. Y después nos damos cuenta, pero el problema es que la palabra ya estuvo dicha. Es como cuando en la computadora apretamos el botón para mandar un documento o un comentario, se fue. Una vez que sale, igual que la palabra, una vez que la palabra sale, ya no la podemos quitar, se mandó, se envió. ¿Y cuántos errores? A veces es una enseñanza para mí, personalmente asumo que para muchos de nosotros, para todos en realidad, para todos. ¿Cuántos problemas podríamos habernos ahorrado si pensáramos un poquito antes de hablar nada más, de seguir ese ímpetu de querer expresar? Y bueno, Pedro pasaba por eso también. En fin, vamos a ver. Vamos a continuar. Y luego dice, pero indudablemente mucho aprenderás de la experiencia que pasarás esta misma noche. Y lo que ahora te digo, Simón Pedro, del mismo modo lo digo a todos tus hermanos aquí reunidos. Esta noche todos vosotros estaréis en gran peligro de caer por mí. Sabéis que está escrito, matarán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando yo esté ausente, hay gran peligro de que algunos de vosotros sucumban a las dudas y tropiecen por lo que me ocurre a mí. Pero yo os prometo ahora que volveré a vosotros por un corto tiempo y que después iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, dijo Pedro, apoyando la mano sobre el hombro de Jesús, aunque todos mis hermanos puedan sucumbir a la incertidumbre por ti, yo prometo que nunca tropezaré en todo lo que tú puedas hacer. Iré contigo y si hace falta, moriré por ti. Y entonces viene lo siguiente. Así estaba Pedro ante el maestro, temblando de intensa emoción y desbordando de amor genuino por él. Cuando Jesús le miró fijo a los ojos llenos de lágrimas y le dijo, Pedro, de cierto te digo que esta noche no cantará el gallo hasta que tú no me hayas negado 3 o 4 veces. Así pues, lo que tú no has podido aprender por la asociación pacífica conmigo, lo aprenderás por graves problemas y grandes congojas.
Una vez que hayas realmente aprendido esta lección necesaria, debes fortalecer a tus hermanos y seguir viviendo una vida dedicada a la predicación de este evangelio, aunque tal vez seas encarcelado y tal vez sigas mis pasos pagando el precio supremo del servicio amante en la edificación del reino del Padre. Pero recuerda mi promesa, cuando yo sea elevado, permaneceré con vosotros por una temporada antes de ir al Padre. Aún esta noche suplicaré al Padre para que fortalezca a cada uno de vosotros en preparación de lo que tan pronto deberéis atravesar. Yo os amo a todos con el mismo amor con que el Padre me ama a mí, y por lo tanto, así de ahora en adelante debéis amaros vosotros los unos a los otros, así como yo os he amado a vosotros. Luego, después de cantar un himno, partieron todos hacia el campamento en el Oliveto. Bueno, este trabajo fue presentado por este grupo y me da muchísimo gusto poder mencionar sus nombres porque verdaderamente mis compañeros son bien talentosos, bien dedicados, súper profesionales y además me admira su iniciativa porque cada vez salen con cosas nuevas y maravillosas y me encanta lo que han hecho. Entonces, este documento presentado por Ángela Gutiérrez, que hoy estuvo a cargo del grupo, Luis Fontecha, bueno, ya vieron su invitación que fue muy hermosa, también hasta con música, genial. Mi Rita Colantonio, que es la inspiración también de fortaleza, es sensacional. Y nuestro Carlos García, que él organizó el documento, él puso todas las frases que escogimos, las fotos, las imágenes de los apóstoles. Wow, todos hicieron una gran labor y muchas gracias, chicos, por colaborar con este documento. Y ahora, bueno, cedo la palabra a Ángela, que está a cargo del documento el día de hoy. Es la jefa. Tan linda. Realmente muchas gracias. Qué equipo tan lindo, tan amoroso, tan bello, tan dedicado, tanto apoyo tan bello. Bueno, ya terminando, gracias a los que aplaudieron, ya terminando la lectura de todas las enseñanzas, las admoniciones, lo que le dijo Jesús a cada uno de los apóstoles, entramos a hacer el ejercicio que Rita nos propuso al principio de la lectura, y es si cada uno de ustedes o el que quiera decirnos de pronto con cuáles o cuál de los apóstoles se identifica más, ya sea por su carácter, ya sea por su metida de pata, ya sea por su amor, por lo que encuentren allí, con cuál de cada uno de ellos se identifica. Empiezo yo para no volver a interrumpir acá. Por mi forma de ser, me identifico casi totalmente con Natanael, teniendo también muchas cosas de otros. Pero Natanael, cuando uno lee sobre la vida de los apóstoles, es un hombre de muy buen humor, de excelente humor. De hecho, era como el que le subía el ánimo a todos los apóstoles. Esa es una misión que creo yo me mandaron a hacer a esta tierra. Soy bastante alegre, tengo buen humor, me gusta animar, también me gusta ser animada. Esta como la parte bonachona de Natanael y la que yo encuentro. Segundo, la imprudencia y la franqueza. He pecado mucho durante el recorrido de mi vida, no por ser sincera, sino franca. He tratado y lo vengo corrigiendo desde hace mucho tiempo, pero mis metidas de pata como las de Natanael han sido grandes. Honestamente no quiero hacer el mal, pero desde mi desbordamiento de palabras y de pronto también no pensar antes de hablar como Pedro, como Simón. Natanael también es una persona que, o fue un apóstol, que al querer decir las cosas con amor, con sinceridad, pecaba de imprudente. Definitivamente me identifico con él. Gracias porque estoy compartiendo con ustedes algo de mi intimidad. Y ahora le paso la voz a Esther, que tiene su manita alzada. Adelante, Esther. Bueno, yo antes de
de identificarme realmente, pues no recuerdo mucho el tema de los apóstoles, o sea, para identificarme con ellos, pero me resonó mucho el mensaje que le entregó a Juan, que le entregó a Santiago y que le entregó a Tomás. O sea, esos tres mensajes me resonaron muchísimo, me vibraron conmigo. Pero antes de, yo tengo una pregunta. En el numeral 181.1.3 dice así, no sé si alguno de ustedes me puede responder la inquietud que tengo. Dice, ¿dónde está? Dice, cuando yo os deje, si queréis seguir mis pasos, esforzados sinceramente para vivir de acuerdo con el espíritu de mis enseñanzas y con el ideal de mi vida, hacer la voluntad de mi Padre. Hacer esto en vez de tratar de imitar mi vida natural en la carne como yo. Como yo inevitablemente me he visto obligado a vivirla en este mundo. Cuando yo leía o escuchaba, más bien, escuchaba el documento en estos días que pues para venir a la clase, yo preguntaba, ¿sería que la palabra obligado, sería que los reveladores quisieron decir otra cosa? Porque es que cuando dice ahí, inevitablemente me he visto obligado a vivirla en este mundo, yo decía y yo le preguntaba, Señor, o sea, realmente la palabra es obligado, porque la palabra obligación tiene una connotación como que no quiero estar aquí, pero pues me tocó. No sé, así lo interpreto yo. Y dice, inevitablemente, si se nos ha dicho que nosotros tenemos el poder de decidir, o sea, tenemos el libre albedrío para decidir, entonces ese inevitablemente me he visto obligado a vivirla en este mundo. No sé ustedes cómo lo interpretan o si alguno de ustedes pensó en esto, ¿por qué la expresión, o sería que los reveladores quisieron decir otra cosa y escribieron esto? No sé, a mí resonó mucho esto. Yo puedo dar mi opinión Claro, al gracias. respecto. Dice, sí, cuando yo os deje, si queréis seguir mis pasos, esforzaos sinceramente para vivir de acuerdo con el espíritu de mis enseñanzas y con el ideal de mi vida, que era hacer la voluntad del Padre, en lugar de tener que vivir o imitar su vida natural en la carne. Yo esto lo pienso en lo siguiente, porque hay personas que quieren vivir exactamente como Jesús. Si por ellos fuera, vestían de túnica, andarían por ahí caminando, como vivía Jesús, comiendo solamente pescado, porque la verdad no dice que comiera otra cosa, o viviendo así de la manera física, pero él no quiere eso, él quiere que vivamos con el espíritu de sus enseñanzas. Y a él le tocó vivir de esa manera, se vio obligado porque en esa época es que él vivió y entonces le tocaba caminar como caminaba todo el mundo, ir de un sitio a otro a pie o montar a caballo y vestir de la forma en que vestía, porque esa fue la cultura y el lugar en donde él vivió y le tocó inevitablemente pues vivir en ese mundo porque vivió en esa época. Así es como yo lo entiendo. Ok, continuamos con Adriana. Adelante, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Es que tengo audífonos. Sí, señora, perfecto. Bueno, estuve muy atenta a la lectura para tratar de identificar con cuál sí, o sea, valga la redundancia, como reconocer o saber con cuál de ellos me identificaba, y cada que leían uno decía yo a ese y seguía al siguiente y yo decía a ese también. O sea, ya llegué a la conclusión al final que yo creo que tengo un poco de todas las cosas que ellos tenían que aprender. Y entonces, pues sí, igual estamos en proceso de aprendizaje. Sin embargo, son con los que más fueron los hermanos Alfeo. Yo siempre me he identificado con ellos por básicos. Yo pienso que
espiritualmente soy aún una persona muy básica y muy, todavía como muy cruda. Entonces, me gustó como el mensaje porque decía, no hay nada que uno haga como pues en este mundo que no pueda ser hecho. Es algo así, o sea, esa fue como mi interpretación en mis palabras, ¿cierto? Siempre lo que uno haga puede ser al servicio de nuestro Padre, por más simple y sencillo y básico que sea. Entonces, eso me gusta. Yo siempre he pensado, sí, que no soy ni elaborada, ni intelectual, ni cierto, ni en esa parte, pues creo que me identifico. Y el otro, no, el otro ya se me olvidó, era el siguiente, creo que era Natanael también, porque yo soy muy imprudente, absolutamente no tengo filtro y digo las cosas como me salen, muchas veces hago daño, entonces, bueno, muchas cosas por aprender. Y pues en resumen me identifico un poco con todos. Gracias. Gracias a ti, Adriana, por tu participación. Gildardo, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, me identifico mucho con Simón el Celote. Y la verdad que Simón el Celote es apasionado, sincero y honesto de corazón. Simón el Celote se puede equivocar, pero lo hace de manera sincera. Y rápidamente vuelve a enderezar el camino, a ir por donde es. Y me llamó mucho la atención aquí cómo Jesús, cuando habla con él, le trata de hacer ver que distinga bien los asuntos civiles de los asuntos celestiales, porque a veces pareciera que Simón el Celote el mensaje lo hubiera captado como hacia el tema civil, sin dejar de atender el tema civil, no confundirlo con estos temas celestiales, con el mensaje que realmente quería traer. Y también me gustó mucho en el tema de Simón el Celote, es que a todos nos pasa, a veces somos lentos para comprender, pero tengamos presente, sobre todo en este tema espiritual y en crisis, en cualquier tipo de crisis en la vida, que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de la verdad, como lo dijo Jesús, siempre saldremos adelante. Gracias. Muchas gracias a ti, Gildardo. Luis, adelante. Sí, yo más que querer decir que identificarme con uno, porque creo que le agarré un pedacito de todos, tengo de todos. Yo, a medida que iba hablando Jesús, me quedó una incógnita, que no sé si alguno de ustedes puede responder, porque Jesús les promete a todos el Espíritu la verdad, que el Espíritu la verdad les va a aclarar lo que no entendieron y que van a poder entender todo lo que es. Entonces, si el Espíritu la verdad se dio, y eso es lo que creemos cuando llegó Pentecostés, ¿por qué los apóstoles, por decirlo de alguna manera, se quedaron todavía en sus propias ideas? Y básicamente lo que salió de allí, más que de los apóstoles, salió de Pablo, que ni siquiera formaba parte de ese grupo. Y la mayoría de lo que pudieron haber hecho los apóstoles o predicar estos apóstoles, no nos enteramos prácticamente más que el de lo que hizo Pedro o Juan. Y la iglesia que llegó después o el mensaje que llegó después fue muy distorsionado. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo actúa ese espíritu de la verdad? El espíritu de la verdad me puede decir a mí una cosa y yo hago todo lo contrario. O me dice que las cosas son, que la verdad es esta y yo predico lo contrario. O sea, ¿qué influencia tiene el espíritu de la verdad? Es algo que no... Y pienso que, por ejemplo, yo todo el tiempo que estuve en la iglesia, sí, sabía que Jesús prometió el espíritu de la verdad. Que uno cree que es el Espíritu Santo. Pero a la final no se le da mucho valor, ni mucha importancia, ni mucho nada. Pero aquí veía yo que a todos les prometió el Espíritu la verdad, pero o sea, lo que sucedió después deja mucho que desear de la verdad. La verdad prácticamente la estamos conociendo nosotros 2000 años después,
gracias a esta revelación. Entonces, bueno, eso es una inquietud que me queda. O sea, aparentemente el Espíritu de la verdad puede hablar, puede actuar, puede, no sé, decir, porque no creo que nos hable así por los sentidos. Nos debe instruir de alguna manera, pero nosotros somos libres de hacer o seguir creyendo lo que hemos creído siempre, pues. Y pues, porque a ellos les recriminó, a algunos les recriminó como siguen todavía en sus tendencias, en sus creencias judaicas, de las costumbres judías y de las ideas judías. Por ejemplo, el trato de las mujeres, eso no cambió nunca hasta el sol de hoy. Se siguió poniendo a la mujer en un segundo plano. Y pues todavía siguieron creyendo en el Yahvé y en el Apocalipsis, que va a venir a matar a los malos y cosas así. Pues bueno, hasta ahí me dejó muy confundido lo del Espíritu, la verdad. O sea, Gracias, Luis, por tu inquietud. Entonces tenemos aquí nada menos que a nuestro Jaime Rey, que se presta para aclarar todo esto que tú estás diciendo. Adelante, Jaime, gracias. Gracias. A ver, tanto como aclarar todo, no. Pero sí quisiera hablarles un poquito, porque veo que hay un poquito de confusión sobre el espíritu de la verdad. El propósito del espíritu de la verdad es testificar sobre la veracidad de algo. Nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo y muchas veces entramos en conflicto porque venimos de tradiciones donde vivimos o se nos enseñaron conceptos diferentes. Entonces el espíritu de la verdad simplemente les hacía sentir o nos hace sentir a todos cuando estamos estudiando algo que es cierto. Ahora eso lo sentimos en nuestro corazón, pero eso del espíritu de la verdad jamás irá contra el libre albedrío. Yo puedo saber que esto es verdad, hacer lo que me dé la gana, ir en contravía. De hecho, muchas de las cosas que se vio que fueron producto de la tradición se vivieron aún durante la época del Señor, o sea, aún estando viviendo con Jesús, ¿sí? Les explicaban, ellos sabían que era cierto lo que el Señor les decía y hacían otra cosa. ¿Por qué? Porque volvían a sus tradiciones, porque no dejaban de ser judíos y finalmente recordemos que los judíos, ¿sí? Para ellos tiene más peso inclusive la tradición que la ley, ¿sí? De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el judaísmo, y estos días ha salido mucho sobre el tema, por ahí un pastor judío que está generando mucha polémica, porque insiste en que, mejor dicho, poco más o menos dice que lo que hay en la Torá es paja, porque ellos se ciñen más a la tradición de ellos. Para ellos las enseñanzas del rabino tienen más fuerza que la misma escritura escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy antigua, porque está desactualizada y dan mil razones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la tradición nos sigue jugando malas pasadas. Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros, dentro del mundo actual, vivimos tradiciones no solo de tipo religiosa. Yo hablaba tal vez con Ángela antes de comenzar la clase un poquito, y le decía que en documentos anteriores se nos dice mucho que no solo debemos recibir el mensaje, recibir el testimonio del Espíritu de la verdad, sino la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tanto me está cambiando a mí eso? O yo recibo a través del Espíritu de la verdad la certeza de que las enseñanzas del libro de Durantia son ciertas, pero sigo haciendo chanchullos, sigo robándome los impuestos, sigo dando sobornos y sigo haciendo todo lo que se vive hoy y se usa hoy porque eso es así. Entonces todo el mundo lo hace y el que no lo hace es un idiota. Yo no quiero ser idiota, entonces me adapto a la manera de vivir del mundo actual. Y eso no es lo que nos pide el Señor. Yo quiero que nosotros tengamos algo claro. Jesús nos enseñó básicamente principios celestiales. Y ahí estoy de acuerdo con Carlos García cuando dice que no es vivir como vivía Jesús. Nosotros no podemos vivir como vivía Jesús. Hay gente que dice, yo digo mucho el cuento de que cuando no sepa qué hacer, use la mente de Jesús. Eso es no lo califico, pero es ridículo pensar que yo, con mi humilde cabeza insignificante, voy a poder pensar como Jesús. Yo puedo adoptar las enseñanzas que mi hermano Jesús me dio, ¿sí? Puedo tratar de hacer la voluntad del Padre siguiendo un ejemplo sobre su actuar, sobre su rectitud, sobre sus principios, pero no es que yo vaya como vivía Jesús hace 2000 años, ¿sí? Entonces, es muy interesante que nosotros pensemos en eso.
cuál es el espíritu de los mandamientos, cuál es el espíritu de la enseñanza. Y eso es lo que nos da el espíritu de la verdad. Recordemos la diferencia entre el espíritu de la verdad y el Espíritu Santo, ¿sí? Que es el espíritu materno, ¿sí? Entonces ahí tenemos espíritu infinito, todo lo que sea mental, inteligencia, sabiduría, discernimiento, viene por ese conducto, espíritu infinito, espíritu materno, a nuestra mente, ¿sí? Ahí se nos está dando conocimiento. Ese conocimiento que recibimos, el espíritu de la verdad nos testifica, oiga, eso es cierto. Ahora, ojo, eso no quiere decir que yo lo use, yo puedo salir a hacer lo contrario, porque ahí está el libre albedrío. Entonces creo que es importante que tengamos claridad en eso, ¿ok? Gracias. Gracias a ti, Jaime, perfecto. Bueno, Carlos, ¿tenías algo para decir? Bueno, solamente recordar que el título que dice advertencias y admoniciones, la definición de una admonición es un discurso, un mensaje con el que se hace ver algo malo, un defecto. Y mire que Jesús a cada uno de ellos les dice sus defectos, sus cosas malas, y se invita a corregirla. Por eso se llama admonición. Y a mí me gustó mucho las que le dijo a los hermanos Alfeo, que tal vez, de hecho, ellos son como una unidad, ¿no? Jesús les habla a los dos como si fueran uno solo. Porque básicamente se relaciona más como con nosotros. Nosotros no estamos dedicados, la gran mayoría de nosotros, el 100% de nuestra vida a proclamar la quinta revelación o a vivir proclamando el evangelio o el mensaje, ¿no? Tenemos nuestros trabajos, nuestra vida diaria. Y ellos, después de que disfrutaron de esos años con Jesús, Él los manda nuevamente a su trabajo cotidiano. Y en ese trabajo iban a seguir haciendo la labor de vivir el evangelio en cierta forma, y les dice que no hay labores comunes ni tareas seculares y que sirvan mientras esperan. Y también les dice algo que me gustó mucho, que cuando terminen la obra en esta vida, dice Jesús, yo os recibiré en lo alto, donde en gloria relataréis vuestra salvación a las huestes seráficas y a las multitudes de los altos hijos de Dios. Miren el público que van a tener ellos, mejor dicho, escuchándolos, las huestes seráficas y las multitudes de los altos hijos de Dios, relatando ellos su experiencia en la vida. Por eso me gusta el mensaje de los hermanos Alfeo, pero es muy difícil uno escoger uno solo, porque de cada uno de esos mensajes siempre le cae algo a uno, porque pues todos tenemos muchas cosas, pero si hay que escoger uno, pues me quedaría con ese. Gracias. Qué hermoso. Qué hermoso, Carlos. Gracias. Démosle oportunidad a Javier Puerto de expresarse. Adelante, Javier. Gracias, Angelita. Bueno, muchas cosas. Este documento tiene muchas cosas. De la primera parte me quedó mucho lo que siempre nos ha enseñado y a todo el libro de no dejarnos dominar por el temor, que el Espíritu de la verdad nos da paz, que no estamos solos. Como que él decía, me voy, pero porque necesito no quedarme aquí, sino estar para todos. Eso me quedó. Pues de todos los, me puse yo como si me estuviera hablando en todos los apóstoles, en cada uno me quedó uno. De Juan mucho lo de perdonar sin condiciones. Pienso que eso es bien difícil. A veces uno dice, no, sí, yo sí ofrezco, pero hay de que me saquen la piedra antes de, ay, sí, como que no. Cambiar, de estar cambiando, y de que el amor al Padre está primero en amar a los hermanos. No voy a decir que, uy, amo mucho a Dios, pero si no amo a mis hermanos, pues no. El valor de la experiencia, decía que es muy importante el valor de la experiencia. Cuando pasó por Judas, y la expresión triste, me sentía como, cuando el hermano me estaba mirando, como que, ay, Javier, como esa tristeza, como que a veces, sí, las embarradas que uno hace, que uno dice, uy, sí, voy a hacer esto y voy a, pero resulta uno, en cierta forma, dando la espalda. Bueno, lo de Santiago Cebedeo, de que la sabiduría comprende discreción y valor. No solamente el impulso, sino, eso, me gusta esa frase.
He pensado mucho en lo que dijo Carlos de los hermanos Alfeo, que esa frase que dice que alegre y valientemente elevar, pues, la elevación de la tarea diaria y común, todas las, como que en la tarea que esté haciendo, poder elevar eso con alegría y con valentía. Y de Pedro de amarrar la lengua. Y yo, uy, qué cosa tan difícil. Porque uno la amarra y no siente que sí, pero cuando estoy bien. Siento que cuando estoy mal, cuando estoy disgustado, cuando se me atraviesa el del otro carro, yo a veces, uy, este hijo de chica, a veces muy difícil, como que me exploto. Cuando estoy bien, no, eso sí, qué maravilla de bonitas palabras. Pero cuando estoy mal, ahí sí que difícil amarrar la lengua. Eso siento que me llegó así, el frenar, amarrar la lengua. Cuán difícil. Muchas cosas, pero quería manifestar eso. Gracias. Javier, muchas gracias por tu honestidad, qué lindo. Rita, ¿tú tienes algo más para aportarnos? Que en el grupo nos aportaste bastante, adelante. No, yo una cosa cortita no me voy a decir de que en realidad coincido con algunos de los que decían de que tenemos un poco de cada uno o nos identificamos un poquito con cada uno de los apóstoles, pero si yo tenía que elegir uno, lo elegía a Judas. En realidad a mí me enternece mucho y me da muchísima pena Judas. Y sobre todo cuando justamente me tocó a mí hablar sobre la parte esa del perdón, créanme que yo lo identificaba ese pasaje con Judas y decía, pobre hombre, la que le tocó vivir. Y bueno, y ya después de haber leído la vida de Judas, desde chiquitito yo decía cuánta influencia que tuvo su familia, y yo identificaba a mi familia, hasta dónde hago bien o mal las cosas, de manera tal que mis hijos puedan llegar a ser personas de bien, digo yo. Y la verdad que a mí me produce mucha tristeza, Judas. Y cuando vi la fotito esa que buscó Luisito para compartirla, créanme que me destrozaba el corazón de verlo a Jesús a la par de esa silla vacía. Y eran unos sentimientos encontrados que yo sentía, ¿no? Porque por un lado, como les digo, a mí me enternece Judas, y también entendía esa expresión que dice la cara de tristeza que tenía Jesús. Y la verdad que me produce dolor. Pero bueno, ojalá, digo yo, todos tomemos conciencia de a veces cómo actuamos de mal y tal vez no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta es tarde, pero qué interesante es que nosotros todos los días, cuando nos levantemos, pidamos la guía del Padre, y a la noche que demos gracia y pidamos perdón por las cosas que hacemos mal, ¿no? Pero bueno, eso nomás quería compartir. Ay, tan linda, Rita, mil gracias. Oye, ¿cuánto daríamos por oír cualquier concepto de Paula, de nuestra Paula Padilla? Cualquier concepto que nos dé siempre es bienvenido. No, ay, gracias, Ángela, con mucho gusto. Yo estaba pensando con quién me identifico más, porque sí, yo creo que un poquito de todo, de cada uno de ellos, pero así que diga yo, más con este o más con este, no, porque cuando los estás leyendo, te sale así, ay, tú lo haces, ¿no? Y, ay, mira, que te están mandando ahí un mensajito. Entonces, realmente como que yo me sentí como un collage de los apóstoles, de todos así como detallitos que tiene uno de ellos, y que pues al final de cuentas es lo que va haciendo tu personalidad, ¿no? Esos rasgos o esos pequeños detalles son los que te van formando y lo que te hacen ver. O sea, ahora en específico, pues sí, uno tiene diferentes cosas, pero sí compartimos muchos rasgos entre todos. Entonces, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, de que realmente así con uno que diga yo más, no, porque ya que había yo dicho uno, no, pero es que cuando llegó y puse la balanza, ahí estuvo así, dije no,
con todos comparto algo. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, gracias, Paula. Bueno, se animó nuestro Luis Fontecha. Adelante, compañero. Gracias, Ángela. Bueno, sí, hay un apóstol que siempre, ya creo que ya lo hemos conversado con el grupo en otras oportunidades. Andrés fue un apóstol, pues fue el líder, ¿no? Jesús por algo le dio el liderazgo. Y en esta ocasión Jesús le dice lo siguiente: nuestro reino es el reino del orden, y donde actúen en cooperación dos o más criaturas volitivas, siempre se facilita la autoridad del liderazgo. Esta es una frase muy actual, tremendamente actual, sobre todo para aquellas personas que manejan equipos y para aquellos que quieren de una u otra manera sacar un grupo de personas adelante con un objetivo en común. Y esta frase también es paralela pues a aquella que dice que aquellos que oran, dos o más oran en nombre mío, pues ahí estoy yo, ¿no? Es como una frase paralela a esa. Entonces esa me llamó mucho la atención y pues Andrés, también me identifico con el tema del temor. A veces uno se enfrenta a situaciones en las que uno es temeroso y no sabe cómo actuar. Entonces por eso me identifico mucho con ese carácter de ese apóstol. Ay, gracias, Luis. Bueno, vamos con nuestro piloto, el señor Renato Padilla. Adelante. Gracias. Es que yo lo que quería decir es que debemos pensar que esos mensajes que le da cada uno de los apóstoles están vigentes y van a estar vigentes. Entonces, más que con cuál nos identificamos, es cuál de los mensajes que les da a los apóstoles nos hacen a nosotros. O sea, porque no es que sea el apóstol en sí, sino el mensaje que puede ser para mejorar, que puede ser algo que debemos corregir, que puede ser algo que estamos haciendo mal. Entonces, sí creo que es muy importante pensar que esos mensajes, aunque los haya dado hace 2000 años, siguen vigentes y van a estar vigentes y son un regalo para todos nosotros. Gracias. No, a usted mil gracias y excelente observación. Osvaldo, hoy no has participado, mi niño, adelante, que me encanta oírte y que nos ayudes. Buenas noches a todos. No, pues yo creo que en realidad ya lo han dicho, ¿no? Todos, si uno escucha las admoniciones a los apóstoles, pues yo creo que todos tenemos un poquito de todos. Además, esa es la idea, ¿no? Son distintas posiciones y situaciones, y depende también de las posiciones del ser humano. Recordemos, por ejemplo, que Judas Iscariote tuvo muchas cosas buenas. Él manejó los intereses del grupo, nunca se robó la plata, o sea, el tipo fue muy chévere. Entonces, yo creo que todos tenemos un poquito de todos, hasta de Judas Iscariote. Entonces, lo que tenemos es que mirar esos hechos de ellos, esas admoniciones de Jesús, cómo las podemos utilizar nosotros en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para difundir la revelación, para que le llegue a otros hermanos y actuar en consecuencia con el espíritu de la verdad. Ahí me dejó claro lo del espíritu de la verdad. Yo de pronto quería agregar con respecto a eso que nosotros tenemos un poder que es el poder de la discriminación. Ahí me decía, no, es que a uno le puede llegar algo y uno dice, bueno, pues eso es bueno, pero yo no lo hago, yo sigo actuando mal, si es un político, los políticos saben lo que es bueno y es malo, pero siguen haciendo cosas negativas, hay corrupción, por ejemplo. Entonces, eso ya es, digamos, decisión personal, es el libre albedrío, y nosotros tenemos esa capacidad de escoger, yo repito muchas veces eso, entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Es un poder, que es el poder de discriminación que tenemos los seres humanos y que lo tenemos en nuestra mente. Hay que pedirle
ayuda al ajustador en ese sentido, porque nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que nos sirve de lo que no nos sirve, lo real de lo irreal, lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo de arriba y lo de abajo, lo negro de lo blanco, y muchas veces actuamos inconsecuentemente. Gracias. Ay, a ti, Osvaldo, a ti. ¿Alguien más que quiera darnos una opinión, que se identifique o con el mensaje? Hoy, por ejemplo, no hemos oído a nuestra querida Lausur. Está por allá bien escondidita. Bueno. No la pillé. Mi jefecita Flor, cuéntanos si tienes algo más que agregar, por favor. Claro, Angelita. No, bueno, en realidad, como han dicho varios, en realidad nos podemos identificar con todos, en realidad incluyendo, o sea, bueno, a lo mejor menos con Judas, pero Judas nos da ternurita, porque en verdad sí, como hemos dicho, como dijo Rita, no tuvo una infancia fácil y creo que debió de haber sufrido mucho él para llegar a ese momento, ¿no? De decisión. Todos los apóstoles tienen algo que dejarnos y yo creo que los reveladores muy inteligentemente nos están narrando esto porque saben que hoy, 2000 y tantos años después, íbamos a estar haciendo este ejercicio, ¿no? De lectura, de análisis, etcétera. Y yo creo que ellos sabían que nosotros hoy en esta época, y por supuesto muchos lectores en el futuro, leerán este documento y se podrán identificar con algún detalle de algún apóstol, pero la idea es mejorar, captar que en ese apóstol nos es familiar en nuestro modo de actuación para intentar crear un cambio, intentar mejorar y como, bueno, decía Jaime, ¿no? Tomar la decisión. Ya sabemos qué hay, qué puede ser no tan bueno y entonces saber qué es sí bueno y tomar la decisión de seguir así como estamos o cambiar. Y creo que es un ejercicio interesante. Sí puedo decir que Jesús me sigue admirando muchísimo, me da mucha ternura y es impresionante. Cuando se va acercando Felipe, hay una parte donde dice, todo este tiempo mientras me iba acercando así, mientras me iba yo acercando a ti, has estado pensando para tus adentros. Me llama la atención lo observador que era. Claro, él podía leer la mente, pero esa forma de interesarse, o sea, imagínense, tenía una apertura de actividad en su mente. Él estaba hablando con un apóstol y seguramente estaba totalmente enfocado con el apóstol, pero a la vez estaba pensando lo que estaban pensando los demás. Eso se me hace admirable de Jesús, eso me hace admirarlo más. Y no quiero extenderme mucho para dar la palabra a Arturo, que también pidió la palabra. Sí, señora. Ay, perdón, Angelita, perdón. Angelita, no, te paso el micrófono para que... No, señora, ni más falta. Ay, tan linda. Arturo, adelante. Gracias, buenas noches, hermanos, la paz sea con todos ustedes. Pues aquí, Angelita, yo compartiendo base a la pregunta que nos haces de con qué apóstoles nos identificamos. Bueno, pues yo me identifico, a pesar de que todos nos dejan un gran mensaje, yo me identifico mucho y la verdad es que fue una experiencia grandísima porque tuve la oportunidad de participar precisamente en la presentación de los 12 apóstoles. Yo trabajé un apóstol que se llama Tomás Didimo, que fue escogido por ay, ya se me fue, no, pero bueno, volviendo al tema, yo me identifico mucho con él porque es un apóstol que no era crédulo, que no se creía todo lo que le decían. Y yo soy igual que él, a pesar de que el libro de Urantia me llegó de una forma muy, muy especial, no llegó nadie a recomendármelo. Entonces, yo al empezar a leer, el primer documento que yo pude leer del libro fue el 119, Los autootorgamientos de Miguel de Nevadón. De ahí me entró no sé, fue algo muy especial, una ansia de conocer ese documento y de dónde venía ese documento hasta que localicé el libro y luego lo que hice fue bajar el libro y una vez que lo bajé lo empecé a leer y hasta que no le di fin, o sea,
fue tanta el hambre de leer ese conocimiento que una vez que lo terminé de leer, obviamente tenía como todos muchas dudas, pues empecé a investigar. No me quedé con lo que me dejaba solamente el libro, o sea, empecé a investigar documentos que hablaran sobre el mismo tema, obviamente documentos científicos, históricos, filosóficos, de lo que decía el libro, y lo único que me enseñó al ir investigando es creer más en el libro, tener más fe. Obviamente, al transcurso de estos casi 5 o 6 años que tengo yo de conocer el libro, me ha dado una paz espiritual tremenda, una seguridad tremenda, un crecimiento tremendo, en el cual hoy en día yo puedo decir que tengo dudas, pero pues sobre lo que me enseña el libro, pero ya en mi vida habitual, como la estoy viviendo, estoy muy tranquilo, tengo mucha paz, una paz que espero que todos ustedes compartan conmigo, como lectores, que profundizamos en seguir aprendiendo y seguir inculcando ese conocimiento y seguirlo transmitiendo, en el cual pues, nos da una gran eh, satisfacción el transmitir ese conocimiento. Entonces, Tomás Didimo a mí me dejó un gran aprendizaje porque a pesar de que no se creía todo lo que le decían, de cierta manera al investigar y después averiguar que lo que le están enseñando es verdad, pues eso es muy gratificante porque sabemos que lo que estamos estudiando, pues es la verdad simplemente. Eso es lo que quería compartir con ustedes, esa emoción que yo tengo. Y algo que me sorprende cada vez más de lo que vamos aprendiendo es la cantidad de conocimiento que los mismos apóstoles han adquirido. Es sorprendente lo que muchos de los apóstoles, sobre todo cuando, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver el ajustador del pensamiento en el bautizo de Jesús, o cuando tuvieron la oportunidad los 3 apóstoles de ver el mensaje de la transfiguración, el monte de la transfiguración, esos seres celestiales con sus mantos celestiales, lo que presenciaron esos ojos, no me imagino lo increíble que debe de haber sido lo que vieron. Y sobre todo lo que Jesús les, bueno, como lo estamos aprendiendo, ese mensaje de anticipación de todo lo que Él va a pasar, ellos ya lo sabían y aún así no podían comprenderlo, pero es impresionante cómo les avisó de todos los acontecimientos, y eso es maravilloso, porque pues, obviamente estamos hablando de algo divino, algo celestial. Gracias, Ángeles, eso era todo. Muy amable, hermanas. No, a ti por expresarnos su concepto. Bueno, ¿alguien más antes de pasarle a Florecita para que cierre el programa? Hoy el programa es la lectura del estudio, porque creo que nos vamos a ir a dormir temprano. Si alguien más tiene algo que aportar, bienvenido. Bueno, entonces, antes de pasarle a Flor ya para que cierre, es mi oportunidad de expresarles que a mí me llega al alma como a Rita Judas. Me conmueve. Yo quisiera verlo para abrazarlo, porque la equivocación que tuvo fue garrafal y el dolor y la tristeza que le dio a Jesús fue inmensa cuando encontró esa silla vacía y siempre sabiendo que era lo que iba a hacer. Yo me identifico en parte con ese dolor, con esa tristeza, con esa equivocación que él tuvo y realmente me enternece. Era el momento de expresarlo, se los quería decir. Sí, ven, Natanael, siempre, siempre franca. Bueno, adelante, mi Flor. Muchas gracias a todos, yo me despido. Gracias. Gracias, Angelita. Sí, de Judas es difícil pensarlo, ¿no? En realidad, ojalá, yo creo que nuestro maestro, no sé, creo que la misericordia que tienen ellos es muy grande y ojalá, o sea, ojalá haya sido perdonado, ¿no? Aunque pobre, yo creo que se va a acordar del detallito que hizo por el resto de la eternidad y no sé si eso le va a dar un poquito de dolor, pero bueno, en fin. Arturo, me llama la atención un detalle que quería comentar sobre Tomás, y en la definición que hacen de Tomás, dice que Tomás
tenía una mente verdaderamente analítica, era la mente analítica entre los 12, ¿no? Y dice que era un científico verdadero del cuerpo apostólico, o sea, era muy especial Tomás, ¿no? Y bueno, yo para cerrar quiero darle las gracias a Ángela, a Rita, a Luis Fontecha y a Carlos García por, como dije hace rato, su entrega a preparar este documento. Chicos, verdaderamente los quiero mucho. Es cada detalle nuevo que tienen de aportación, de entrega hacia lo que hacen, verdaderamente me emociona, me encanta y estoy profundamente agradecida con ustedes. Muchísimas gracias. Sobre todo quiero decirles que en esta ocasión en particular me apoyaron porque ellos en realidad prepararon el documento. Yo no hice nada más que venir a leer y conversar con ellos un ratito, pero ellos me han apoyado muchísimo. Chicos, muchísimas gracias por su apoyo para este documento. Muy amables. Y bueno, pues le paso el micrófono al jefe. A ver, Juan Jaime Rey Albornoz, tiene usted la palabra, caballero. Ok, mis queridos amigos, no me resta. Supongo que todavía está, ¿verdad? Oye, no me resta sino darle las gracias también a todos. Excelente trabajo. Unas lindas reflexiones y me siento muy contento de ver cómo documento tras documento vemos la preparación, vemos un estudio concienzudo. Estamos llegando a una etapa en la cual realmente nos interesa y nos esforzamos por escudriñar cada documento para tratar de extraer sus enseñanzas. Les agradezco muchísimo y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Si Dios quiere, como siempre, esta noche estaremos subiendo la grabación. Mil gracias a ustedes.